agenda previa, y también las excusas del director nacional de FONASA, señor Marcelo Mozo, que también tenía actividades previas fijadas. Eso es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señora Pilar. Quiero recordar que, junto con saludar a todos nuestros invitados, que la semana pasada la Sala del Senado acordó fusionar la discusión de dos proyectos, formalmente los boletines 13.600-13 y 13.743-13, para abordarlos de manera refundidos. Se trata de ir definiendo las medidas de protección y otras materias para garantizar el retorno seguro al trabajo, que algunos lo han llamado el paso a paso laboral y otros lo han calificado de humanizar el regreso laboral sin costos a los trabajadores. Pero entiendo que todos compartimos que estamos frente a un desafío. Si podemos eliminar bueno, no dejémosla ahí por los invitados, pero o si me lo manda al WhatsApp, Pilar. Quiero compartir con todos el interés común que existe de cómo generar el marco normativo para facilitar el proceso de retorno laboral, donde se establezcan todas las medidas sanitarias y otras para evitar contagios del COVID. Son medidas que tendrán que ir más allá de estados de emergencia por catástrofe. Es evidente que estamos frente a algo que probablemente nos acompañe durante fácilmente más de un año. Y entendemos que la existencia de este marco normativo es el que va a permitir acelerar, tanto en el sector público como privado, el retorno a una nueva normalidad o la creación de una nueva normalidad que es de interés colectivo. Pero también es dado que todos partiremos de que no hay riesgos de ese retorno laboral las y los trabajadores. Por ende, lo que hay que asegurar es que los trabajadores pueden con medidas, por un lado, para asegurar el retorno seguro. Presidente, se te escucha súper mal. ¿Puede apagar la cámara? Nos encanta verte, pero mejor te escuchamos si no te vemos. Yo también te quiero, Carolina. Y de lo que nos interesa a todos, y quiero fijar ese criterio, a todos nos interesa un regreso seguro. Queremos todos cuidar a las y los trabajadores, y lo que queremos es, por ende, ver cuán rápido podemos avanzar en este nuevo marco normativo. El primer proyecto fijaba un marco de la existencia de protocolos establecidos con mínimos legales y espacios de coordinación para ese efecto entre empleadores y trabajadores, poniendo un énfasis fuerte en los comités paritarios y nuevas atribuciones ahí. Y por otro lado, el otro proyecto aborda el tema de cómo asegurar, poder plantearlo, la licencia COVID laboral, por llamarlo de alguna forma, entendiendo que tiene que tener particularidades dado la coyuntura en que vivimos. Y no se trata de una licencia laboral de tiempos normales, y eso es de lo que queremos hablar. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros invitados. Por cierto, saludar a la senadora Goich, al senador Galilea, saludar a los representantes del Ministerio de Trabajo que nos acompañan, a nuestros invitados de las diferentes instituciones que nos acompañan, públicas y privadas, de las mutuales, de ISAPRE, de la CPC, y de otros organismos, por cierto, de dirigentes sindicales, Juan Moreno, que está pendiente de la conversación, y entiendo que se van a ir incorporando progresivamente otros.
quiero ofrecer la palabra. No sé, señora Pilar, si tiene una propuesta de orden a este efecto. Presidente, yo tenía en primer lugar al presidente de la Asociación de Mutuales, si le parece. Ya, sí. Señor Lorenzo Constance. Él viene acompañado por varias personas y él, según la necesidad, le va a entregar la palabra a alguno de ellos, presidente. Gracias, Pilar. Gracias, presidente. Un gusto saludarlo y verlo además. Yo quisiera hacer un poco la estructura que va a consistir nuestra presentación. En primer lugar, una introducción general que la haré yo. Después, el doctor Jaramillo nos hará una exposición respecto de temas de carácter sanitario, cómo ha sido el trabajo de las mutuales. Y posteriormente, los fiscales y la fiscal del IST y el fiscal de la H se referirán en concreto al proyecto que está en cuestión y que usted lo acaba de mencionar, presidente. Yo quisiera hacer dos introducciones respecto del sistema de mutuales. Hay que recordar que este sistema, que tiene ya casi 55 años, acercándose a los 60 años, fue un proyecto que se promulgó en el gobierno del presidente Frei Montalva, y que ha permitido una unión, yo diría que bastante exitosa, entre el sistema público y el sistema privado. Esta es la típica alianza público-privada, donde los privados tenemos la responsabilidad de administrar esta ley, la 16744, y que ha permitido, entre otras cosas, a lo largo del año, de su proyección ya, una tasa original de casi un 30% a bajarla hoy día actualmente alrededor de un 3%. Lo que ha significado que la aplicación de esta ley, que se refiere por Jaramillo, nos hará una tasas de accidentalidad, de siniestralidad, que permiten en el fondo hacer una prevención, y ese es un dato que a mí me parece que es interesante tenerlo en cuenta. Después, esta ley se aplica fundamentalmente para el aspecto del desempeño del trabajador en su lugar de trabajo. Y la otra es que se incorporan también un periodo antes y después de su horario normal de laboral en el tema del trayecto. Y por lo tanto, este es un sistema que a lo largo del tiempo no solamente ha hecho prevención, sino que también hace atención sanitaria en los hospitales que tienen las mutuales, y también pagar pensiones que son de carácter permanente algunas durante el periodo, en el caso de que es el accidente fatal o de otro tipo, digamos. Entonces, son tres ámbitos: el ámbito de la prevención, el ámbito de lo sanitario y el ámbito del pago de pensiones. Entonces, en primer lugar, el doctor Jaramillo se referirá a cómo nos ha afectado y cómo hemos podido enfrentar una actividad que a nosotros no es normal. O sea, no es solamente a las mutuales, es al país en general, pensando que el primer contacto que hubo en Chile fue alrededor de los primeros días de marzo. Yo en este momento soy presidente de la Asociación de Mutuales, tengo que decir que fue la mutual nuestra la que le correspondió atender al doctor que en viaje a Talca, entiendo, tuvo el primer contagio en Chile. Y eso ha significado desafíos muy importantes para nuestro sistema de mutuales, porque no hemos duplicado la cantidad de camas. El doctor Jaramillo va a profundizar en cada uno de los tipos. También nos hemos integrado a la red de salud, que significa tener a disposición todos los recursos que las mutuales tenemos a lo largo del país, y también preocuparnos mucho del equipo médico, porque ha sido el motor de que permite, en el fondo, tomar medidas en la prevención de los propios equipos médicos para poder atender de manera adecuada. Sin más palabras que las que acabo de decir, presidente,
Si usted, por su intermedio, me gustaría cederle la palabra entonces al doctor Jaramillo, que a continuación hablará de los conceptos sanitarios, de cómo hemos enfrentado esta pandemia aquí en nuestra asociación y en nuestras mutuales. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio quiero... Muchas gracias, Lorenzo, y le ofrecemos la palabra, pero le recuerdo que a cada uno se le ha asignado, a cada uno se le ha asignado un tiempo limitado y que estén dentro de ese marco, porque queremos escuchar a todos los invitados hoy día. Tiene la palabra, doctor. Gracias. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver una pequeña presentación. Por favor, me avisan si ya la visualizan todos. Ahí está. Ok. Lo primero es que, en general, en nuestro país, producto de la pandemia, tenemos un contexto distinto al que ocurría antes de esta. Estamos en una fase de transmisión comunitaria que ha sido, además, lo que ha motivado una serie de restricciones, como la suspensión de clases, cuarentena, etc. Y también un impacto significativo en el empleo. Ha habido una pérdida neta de empleo junto con la disminución de personas que están en la ley de protección de empleo, así como las personas que están en teletrabajo. Por lo tanto, del universo de más de 6,7 millones de trabajadores cubiertos por la ley, hoy día en realidad tenemos un universo acotado de 4 millones aproximadamente de trabajadores que están hoy día realizando acciones presenciales, ¿ya? Considerando además que en un mes normalmente un tercio o un poquito más de un tercio del tiempo lo destinamos al trabajo y el resto son actividades que se realizan fuera del contexto del trabajo. En este contexto, nuestro país ha generado una serie de instrucciones, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio del Trabajo, específicamente la SUCESO, respecto a la definición de casos, a la definición de contactos estrechos, a la definición de días de reposo para los mismos, junto con, además, hacer una definición respecto a exámenes, a la trazabilidad, a los días de reposo, etc. Por lo tanto, lo primero que debemos señalar es que ha habido una serie de reglamentaciones desde el día 1 y que siguen ocurriendo, que nos han hecho operar este sistema con las indicaciones del gobierno y fiscalizado desde ese mismo periodo constantemente por la SUCESO. De todos los casos que nosotros atendemos en nuestro sistema, cada uno se genera un expediente y cada uno de esos casos pueden ser además evaluados si es que se solicitan reconsideraciones o no. En el proceso de COVID, los casos se han enfrentado como una enfermedad profesional, inicialmente con las dificultades propias de poder asignar esto al trabajo en el contexto prepandemia, pero después con el contexto pandemia, el concepto de trazabilidad, es decir, poder identificar si hubo contacto en el trabajo, ha sido esencial, junto con, además, hacer algunas especificaciones de grupos de riesgo específicos, por ejemplo, los grupos de salud. En ese marco de instrucciones que hemos ido adoptando e implementando, hemos tenido que capacitar a nuestros equipos de salud, hemos tenido que hacer modificaciones estructurales, por ejemplo, definiendo áreas respiratorias exclusivas, implementar capacidad diagnóstica, atenciones virtuales en todos nuestros centros del país, que son en conjunto más de 236 centros, junto con reforzar los modelos de turno, los elementos de protección personal, etc. Y, como mencionaba el presidente, aumentando y reconvirtiendo nuestra capacidad instalada, que habitualmente ve trauma, pero para este brote en general, para el COVID, hemos reconvertido gran parte de nuestras camas, entre 2/3 a la mitad de las camas han sido reconvertidas según el organismo, los hospitales. Hemos, como mencionaba también, nos hemos integrado a la red público-privada y por lo tanto somos parte de la misma red que incluyó el Ministerio de Salud. Aumentamos la capacidad de ventilación mecánica, duplicamos nuestra capacidad de camas ventiladas y también hemos iniciado los procesos de rehabilitación para las personas que ya han tenido un cuadro. Esto, como les mencionaba, ha sido gestionado a través de la figura de las enfermedades profesionales y por lo tanto, por cada caso que recibimos de denuncia, nosotros hacemos un ingreso, hacemos la atención del caso, independiente si aún no esté calificado o no, y le damos las indicaciones que corresponden, incluido iniciar el proceso de calificación. Hasta ahora hemos atendido más de 116.000 casos, de los cuales hay un grupo importante, 52.000 corresponden a contactos estrechos. Esta es una figura nueva que no existía antes, que son definidos por la autoridad sanitaria. Nosotros nos enteramos del caso a la medida que la autoridad nos lo envía por un circuito que creemos que se puede optimizar, que pasa de la empresa, autoridad sanitaria, MinSal y finalmente los organismos administradores, que explica, por ejemplo, a veces la tardanza importante de que nos enteramos de estos casos, ¿ya? En total, además, hemos atendido hospitalizados a más de cercano a 1.000 personas. Estas personas han recibido la cobertura completa de la atención de salud cuando han requerido hospitalización. Por lo tanto, como primera gran medida que hicimos fue, junto con toda la adaptación normativa, fue implementar la capacidad técnica de salud
para atender los casos de sospecha de COVID y los pacientes que ya tenían COVID confirmado, ya sea en el ámbito ambulatorio y en el ámbito hospitalario. Como ustedes recordarán, la mayoría de los casos, afortunadamente, son de gestión ambulatoria, y los casos que requieren hospitalización, nosotros obviamente los hospitalizamos en nuestros servicios o en otros hospitales que son parte de la misma red público-privada. En orden de prestaciones económicas, esto ha significado que, junto con implementar nuevos procesos, esta gestión diferente respecto a los contactos estrechos, el desarrollo de sistemas para poder atender y pagar más de 70.000 licencias médicas entre casos y contactos estrechos, lo que equivale a más de 1 millón de días de subsidio pagado y más de 23.000 millones de pesos. Todo este esfuerzo lo hemos realizado desde el principio en coordinación con la autoridad que nos ha dado las instrucciones de cómo operar, pero también con la cual hemos ido enfrentando los distintos problemas de gestión que significa estos nuevos procesos y este riesgo que antes no existía. Respecto a esto, además, lo que hemos hecho es generar en las empresas las asesorías necesarias para poder enfrentar el COVID. Nuestro enfoque general es en considerar el COVID como un riesgo más, y hacemos eso porque las empresas tienen capacidad de gestión de riesgo y hemos desarrollado documentos técnicos, plataformas tecnológicas para que gestionen el riesgo, asesorías virtuales y presenciales. Hemos colaborado también con el gobierno, revisando los protocolos de reingreso y con los gremios en las propuestas que hemos hecho junto a la CPC, a la SOFOFA y a la Cámara Chilena de Construcción, para abordar la situación de volver al trabajo. Junto con eso, además, hemos desarrollado webinars, cursos, e-learning y cápsulas de video, con lo que nos ha permitido capacitar y asesorar a más de 100.000, hacer más de 100.000 asesorías en conjunto o más de 100.000 capacitados directamente en COVID. Pero también comprendemos que el COVID no solamente está solo, sino que ha generado impacto en el modelo, que es la forma en que trabajamos. Por lo tanto, también hemos incorporado formación y asesoría en teletrabajo y hemos dispuesto también recursos de apoyo a la salud mental, producto de los cambios que ha significado tanto el COVID en términos de organización del trabajo como en la afección de las personas, sobre todo el personal de salud, que se ha visto afectado por la atención directa a estos casos, ¿ya? Complementariamente, hemos generado campañas comunicacionales en distintos medios que suman en conjunto más de 10 millones de visualizaciones en redes sociales, en sitios web, en los medios tradicionales y a través de campañas. Lo que queremos enfatizar es que desde que partió este proceso, lo que hemos hecho es actuar acorde a lo que nos ha indicado la autoridad, nos han fiscalizado permanentemente por eso, hemos atendido cientos de miles de pacientes, hemos hospitalizado miles de pacientes y además hemos generado una gran cantidad de recursos para cubrir todos los subsidios asociados a esto, junto con generar en las empresas una mayor capacidad de gestión de los riesgos de coronavirus, entendiendo que es una situación que nos va a acompañar un buen rato, y por lo cual lo que hemos planteado a las empresas es que tenemos que aprender a trabajar y a vivir con el coronavirus. A continuación voy a dejar la palabra a Cristóbal Cuadro respecto a los aspectos legales de esta iniciativa. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, solo señalar que nosotros compartimos... Perdón, les quiero insistir, con todo el respeto a las mutuales, que nos mantengamos dentro de un marco de tiempo porque tenemos varios expositores. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Solo señalar que nosotros, compartiendo el propósito de este proyecto, que es proteger a los trabajadores y que los trabajadores no se vean afectados con el retorno a sus labores, creemos que este proyecto no aborda el problema de la manera más adecuada, por cuanto vulnera el principio fundamental en que se basa nuestro sistema de seguridad y salud ocupacional, cual es que el empleador debe responder por los riesgos que ha creado en el trabajo. Es sobre esta base que está estructurada no solo la definición legal de lo que debe entenderse por enfermedad profesional, como ha sido catalogado el coronavirus cuando se produce a raíz del trabajo, sino que también es sobre esta base sobre la cual está estructurada la prima que financia este seguro. De hecho, la definición legal dice que es indispensable para que una enfermedad sea catalogada como profesional que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo. Por eso entendemos y apoyamos y hemos acatado la definición de presunción, pese a que se estableció por la vía administrativa, para los trabajadores del sector de la salud, porque son trabajadores que están en promedio 5 veces más expuestos y que trabajan con personas que están probablemente contagiadas. Pero extender esta presunción de manera pura y simple, sin calificar el hecho que da paso a la presunción, cuál es que los trabajadores hayan retornado sencillamente a sus labores,
sin decir cuánto tiempo llevan trabajando, sin establecer si hay otra persona contagiada, si han tenido contacto con ellos o no. Es una manera de solucionar el problema que va a terminar perjudicando en el muy corto plazo, señor presidente, al sistema mutual. De hecho, nuestros cálculos preliminares, que estaríamos encantados de poder compartir con la comisión en alguna sesión de trabajo o con sus asesores que ustedes estimen, indican que la aplicación del primer inciso del proyecto tendría un costo aproximado de 23.000 millones de pesos mensuales, lo que haría caer en insolvencia al poco tiempo a algunos de los actores del sistema. Por otro lado, el segundo inciso, que es el que establece el tema de aislamiento para las personas en población de riesgo, nosotros creemos que habría que clarificar, señor presidente, la redacción de ese artículo, porque una de las lecturas que la mencionó la señora Adriana Muñoz en la sesión pasada de este comité sería que todas estas personas tendrían que irse con una licencia de aislamiento con cargo al seguro de accidentes del trabajo. Bueno, eso tendría un costo, para que todos entendamos de lo que estamos hablando, de 2.800 millones de dólares, porque el 46% de la población laboral de nuestro país sufre o es mayor de 60 años, que no lo vamos a calificar como una patología, sino que es una condición por el transcurso del tiempo solamente, o sufre alguna de las patologías que están indicadas en ese inciso. Entonces, lo que nosotros proponemos es que por favor se evalúe el impacto económico que tendrían estas medidas dentro del sistema, y queremos señalar también que queremos ser parte de la solución, que estaríamos felices de sentarnos a discutir medidas que permitan que el costo no lo asuma el trabajador, ya sea desde homologar el sistema común con el tema de los 3 días de carencia, porque recordemos que cuando los trabajadores son hospitalizados, la inmensa mayoría de los casos es por ley de urgencia, por lo cual no tienen cargo alguno que soportar, o cuando también la licencia dura más de 11 días, no aplica el periodo de carencia, entonces a lo mejor habría que homologar eso en el sistema común, y también buscar otras alternativas para ver cuál es la mejor manera de asumir esos costos. Pero creemos que este proyecto, señor presidente, tal como está planteado, le causa un daño irreparable y grave al sistema mutual, que es un sistema que ha funcionado y que estaría siendo, digamos, prácticamente destruido a propósito de esta coyuntura. Nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario, entendemos que no vamos a salir de esta pandemia sin hacer un esfuerzo extraordinario. De hecho, hemos pagado todas las licencias de aislamiento que ha decretado el MinSal, siendo que la medida de aislamiento por sí es una medida sanitaria de salud pública de origen absolutamente común, igual que las cuarentenas geográficas, igual que los cordones sanitarios, igual que el toque de queda, etcétera, etcétera. Pero hemos entendido esto, no hemos reclamado, no hemos allanado las definiciones de la superintendencia y hemos acatado todas las reglas. De hecho, hoy día sale un reportaje o una entrevista al señor superintendente diciendo que el título dice que menos del 10% de las licencias han sido laborales, pero él lo atribuye, y nosotros creemos que tiene razón, a la baja capacidad que tiene el Ministerio de Salud para detectar los casos de contacto estrecho. Y otra solución que queremos proponer es que nos dejen trabajar a nosotros en eso también, que tenemos la experiencia, somos la atención primaria, podría decirse, en materia de salud laboral, y podríamos perfectamente nosotros también, y así lo ha señalado la Superintendencia de Seguridad Social, también determinar los casos de contacto estrecho. Así que queremos ser parte de la solución, señor presidente, ese es el mensaje que quiero transmitir, pero este proyecto tal como está redactado, la verdad es que nos liquida el sistema mutual. Eso para terminar esta posición era más larga, pero en aras del tiempo he debido acotarla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de evitar, disculpe que haga una interpretación, pero palabras como destruir sistemas mutuales y etcétera no colaboran a un diálogo muy positivo. Entonces yo entiendo que no les gusta, pero este es un concepto un poco, disculpe, ya le había dado la palabra, pero quiero decir, estamos iniciando un diálogo. Sí, encantado. Y creo que lo que necesitamos es aquello. Y en el estado de emergencia es el Estado el que dispone de todos los recintos de salud y de los públicos y privados tienen que tomar ciertas medidas. Entonces, quiero situar la conversación en que estamos. Me perdona el tono, pero no me parece adecuado que estemos usando algunos adjetivos como el que se usaron. Señora Pilar, ¿qué le corresponde ahora? Presidente, mire, tengo al director nacional del Instituto de Seguridad Laboral, que es el representante sí, por favor, a la mutual del Estado. Exacto. Sí, por favor. ¿Le puedo ofrecer la palabra? Gracias, señor presidente. Estoy con la pantalla muteada para efecto, digamos, de que no haya problema en la comunicación. Voy a colocar una presentación también.
¿Se ve bien? ¿Se logra ver? Sí, se ve perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Decir de que evidentemente compartimos el espíritu de las leyes. Sin embargo, voy a hacer algunas consideraciones que nos parecen interesantes. En términos generales, las mociones presentadas y refundidas tienen por objeto dotar de herramientas para el retorno seguro de los trabajadores y las funciones presenciales a través de protocolos de seguridad sanitaria laboral del COVID-19, potenciando el trabajo de los comités paritarios de higiene y seguridad, lo cual dotaría de mayor participación, transparencia y adhesión a los mismos a ser construidos en conjunto con los trabajadores. Asimismo, se propone la constitución de una instancia asesora de carácter técnico. Y por último, se propone ampliar la presunción de calificación laboral para todos los casos por diagnóstico positivo o contacto estrecho por COVID-19. Don Manuel Jesús, no se está viendo la presentación, estamos todavía en la primera página. Perfecto. Gracias. Ok. Al respecto, quiero destacar que como organismo administrador de la ley y desde nuestro rol de servicio público, desde el comienzo de la emergencia sanitaria, hemos estado difundiendo de manera proactiva por diferentes medios información respecto a cómo mitigar los riesgos. Destacamos levantamiento para sectores específicos tales como caleta de pescadores, empresas de correo y despacho de domicilio, del sector turismo y alojamiento, de restaurantes, café y otros establecimientos análogos. Hicimos un protocolo de prevención para funcionarios públicos en conjunto con la Superintendencia de Seguridad Social, protocolos de limpieza y desinfección de ambiente en COVID-19, medidas preventivas para ventas en ferias libres. Al mismo tiempo, hemos estado utilizando las plataformas de telemáticas para capacitar, digamos, a los trabajadores de las empresas adheridas. Un efecto colateral que existe, pero que para nosotros tiene la misma relevancia y preocupación como organismo administrador, es mantener la salud mental de los trabajadores. Hemos tenido en funcionamiento un programa especial de apoyo psicológico de carácter preventivo y personalizado, el cual ha estado enfocado principalmente a trabajadores de la salud, compartiendo la necesidad de potenciar a los comités paritarios de higiene y seguridad. Hemos dispuesto en nuestro Campus Prevención, que es una plataforma online que tenemos, una amplia gama de cursos gratuitos, principalmente dirigido a investigación de accidentes, metodologías de árbol, beneficios de la ley, riesgos psicosociales, entre otras materias. También hemos organizado numerosas webinars de carácter nacional y regionales, presentaciones, capacitaciones, dípticos, señalética, mailing, así como también la entrega de elementos de protección personal a trabajadores de empresas adheridas. Nuestra cartera, tanto de empresas como de trabajadores, está compuesta en términos de empresas y trabajadores independientes que cotizan en el sistema, son aproximadamente 1 millón, los cuales representan aproximadamente 1,5 millones de trabajadores. Un 30% está constituido por empresas que tienen menos de 9 trabajadores, un promedio de 3 trabajadores, por lo que el establecimiento de condiciones sanitarias obligatorias, sin restricción de rubro o actividad, podrían tener un impacto económico aproximadamente a 3 millones de pesos mensuales, pensando en 3 trabajadores. Este punto lo quiero colocar sobre la mesa básicamente por el carácter que tienen estas empresas que son micropymes, ¿ya? Y 3 millones de pesos anuales significan aproximadamente cerca de 300.000 pesos, digamos, mensuales, lo cual puede ser significativo o es significativo para ellos. En este punto hay que tener en consideración el trabajo de capacitación que se ha efectuado para potenciar el trabajo de los comités paritarios de higiene y seguridad. Por otra parte, el plan paso a paso que emitió el Ministerio del Trabajo fue elaborado con la participación de gremios, especialistas, funcionarios de salud, entre otros. Y por otra parte, existen las medidas que son obligatorias y que su falta deriva en sanciones administrativas, y la certificación se realiza por la Dirección del Trabajo a través del formulario único de fiscalización de medidas preventivas para el COVID-19. Este es un formulario que es un checklist que tiene 30 puntos y que es muy exhaustivo. Con esto lo que quiero decir es que, en definitiva, hoy día en el sistema
existen los protocolos y las medidas para que las empresas los implementen y se puedan mitigar los riesgos. En cuanto a la calificación como enfermedad profesional del caso de diagnóstico positivo o contacto estrecho, el ISL aplica el criterio establecido por la Superintendencia de Seguridad Social al establecer presunción en el caso de los trabajadores de la salud, ya que la exposición al riesgo es inherente al desempeño de sus funciones. Los trabajadores de salud trabajan con el virus todos los días. En el caso del ISL, a la fecha se han presentado 11.635 casos ingresados por COVID, de los cuales el 71,8% corresponde a trabajadores de la salud. Los costos asociados en promedio para las licencias médicas son de 318.000 pesos. En las prestaciones médicas, en tratamiento ambulatorio, de 94.562 pesos. Y en el caso de los hospitalizados, de 4.216.000 pesos. Como consideraciones finales, queremos plantear lo siguiente. El objetivo del seguro es la cobertura frente a contingencias por enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. La inclusión del contagio de un virus, sobre todo en fase 4 de dispersión viral y comunitaria, donde es muy difícil determinar la trazabilidad, podría implicar la distorsión del propósito del seguro. La ley considera las enfermedades comunes, para lo cual evidentemente está FONASA y las ISAPRES. Y aquí hay una proyección que nosotros hicimos, que dijimos que en el evento de ampliar la cobertura a la totalidad de los contagiados en edad laboral, y aquí tomamos los contagiados tanto hombres como mujeres mayores de 18 años, y en el caso de las mujeres hasta 60 años, y hasta a los hombres en el caso hasta los 65 años, de acuerdo a las cifras que publica el Ministerio de Salud. Esto hubiera implicado por parte del ISL de un aproximado de 61.135 trabajadores. Les recuerdo que lo que hemos atendido hasta el momento son alrededor de 11.100 trabajadores, con un costo aproximado de 18.632 millones en prestaciones médicas y 23.117 millones en licencias médicas. Cabe agregar, y esto es importante, que estos costos representan un incremento del 42% del presupuesto de prestaciones médicas y un 125% de incremento sobre el presupuesto de licencias médicas del año del instituto. Este escenario implicaría un mayor costo fiscal aproximadamente de 41 millones de pesos. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, los protocolos que tienen definidos, me imagino que están más o menos estandarizados, ¿no? Y le pediríamos que los puedan remitir a la comisión, si fuera posible. Sí, con todo gusto, presidente. Le agradezco muchísimo la presentación. Señora Pilar. Presidente, a continuación tendrían que hacer su presentación la Confederación de la Producción y del Comercio. Le quiero proponer, como habíamos dejado a don Juan Moreno a la cola la vez pasada, le ofrecemos la palabra a él, y después a la CPC. De la CPC, ¿quién va a hablar? Don Juan se logró comunicar, que me dijo que se iba a comunicar un poco más tarde. Señora Pilar, se va a integrar don Juan Sutil. Perfecto. ¿Esperamos adelante ofrecer la palabra a don Fernando o va a exponer usted? No, primero que exponga don Juan Moreno y después de Juan Moreno, presidente, si es posible, se incorpora Juan Sutil y expone. Ya, muy bien. Don Juan Moreno, del Sindicato de Interempresa Líder, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Creo que escuchando a los exponentes, nuevamente estamos poniendo en el centro de la discusión no la salud, sino que el costo de la salud. O sea, aquí se ha hablado únicamente de cuánto vale el seguro, cuál va a ser el valor de la prima, y se han generado temas como de catástrofe, y que un poco más se va a terminar, ¿no es cierto?, con el sistema de mutuales, si esto se aborda y se generaliza a los demás como enfermedad laboral a los demás trabajadores. Solo poner un par de precisiones. Aquí se está hablando de hoy día, pero también es bueno relevar y levantar el modelo de las mutuales, cómo ha sido para atrás las grandes utilidades que han tenido. Eso también es bueno ponerlo en la mesa. Eso yo creo que también sería en algún momento evaluar cómo han sido estos últimos años las utilidades, porque efectivamente aquí está discutiendo a base de una prima, y entender que también lo que señalaba el representante de la Asociación de Mutuales, que efectivamente aquí hay un rol que tienen, que lo decía bien,
que tiene que generar el empleador en el resguardo de la salud y la vida del trabajador. Cosa de que hoy día, yo les quiero contar una anécdota nueva que pasó, un caso más que una anécdota. En Calama, el día sábado, un trabajador se hizo el test, el PCR, no informó a la empresa, todo lo señalado anteriormente, porque tenía miedo que le descontaran estos días que se generan, ¿no es cierto? Y fue y le dio positivo, le avisaron en el trabajo que estaba positivo. Los trabajadores, efectivamente, tuvimos que hablar ahí, plantear el tema a la empresa despachó a todos los trabajadores, pero ese trabajador estuvo en contacto estrecho con muchos trabajadores más. Pero la empresa dice, bueno, cada uno que se vaya al consultorio a hacerse el examen. Y eso es enfermedad laboral, enfermedad común, ¿cómo se caracteriza? Si fue dentro del lugar y las empresas no están poniendo ningún tipo de filtro para ver cómo esto ocurre. Eso es la realidad. Yo planteo desde lo que uno ve diariamente, desde el rol que a uno le corresponde. Pero volviendo al punto central que le preocupa a las mutuales, que es la parte económica, porque lo han planteado desde la parte económica, creo que efectivamente acá hay que poner el énfasis en los temas que tienen que ver primero que hoy la atención que se ha dado, ¿no es cierto?, la salud laboral representa por la mutualidad no supera el 2% del total de los contagiados en Chile y que rondan en los 400.000 personas. Y la mutualidad, según cifra oficial, llegarían a 70.000 entre todas las mutualidades. Por lo tanto, también tenemos unas cifras que no sabemos si son laborales, si no son, si son comunes, pero además tiene un punto que aquí las empresas o las grandes empresas prefieren mandar al trabajador con una cuarentena, entre comillas, preventiva, como se le llama, aunque esté contagiado, le dicen váyase para la casa 14 días con cuarentena preventiva, para no pasarlo por ningún tipo incluso de licencia, sino que una cuarentena preventiva, porque efectivamente lo que sucede acá es que volvemos al centro de la discusión que se está dando acá, es que no le suban la prima a las empresas. Eso es básicamente lo que está sucediendo acá. Entonces, además que atendiendo, ¿no es cierto?, las cifras de los contagios laborales no se transparentan, no hay una cifra real, el MinSal no dice tantos trabajadores han sido contagiados, no, se dice parejo, contagios no va. Porque volvemos al punto de inicio, que es resguardar, en este caso, el tema de la utilidad y el tema del pago de la prima. Y además también tienen que ver que no hay estadísticas oficiales del MinSal, y eso sería bueno si se pudieran dar a conocer estas cifras. Y por otro lado, la Superintendencia de Seguridad Social, o en las mismas páginas de la mutualidad, tampoco señala ningún tipo de índice de cifras de contagio de trabajadores. Yo quiero señalar otra cosa. Nosotros del sector supermercado y básicamente abastecimiento hemos estado en la línea de trabajo y contacto con todas las personas, y no hay filtro, simplemente se toma la temperatura, con suerte, y se hace una contabilidad de aforo, pero nada más. Pero no hay un resguardo real de efectivamente si las personas pueden o no pueden contagiarse. Así que estas cosas las hemos ido generando a fuerza, porque aquí las empresas, cuando empezó todo esto, hay que decirlo también, que no tomaron el resguardo que correspondía y empezaron a poner después por el 184, el tema del food, que primero fue el paso a paso, que era pura voluntariedad de la empresa. Era pura voluntariedad de la empresa. Es más, hay que decir que todos los protocolos que se iniciaron principalmente fueron sin los trabajadores. Sin los trabajadores. Y un dato, el presidente de la República se ha juntado más de 20 veces con el presidente de la CPC y ninguna vez con los trabajadores. Ninguna vez con los trabajadores. Entonces, aquí las cosas nuevamente se está guardando el negocio, se está cuidando un modelo de negocio, pero no, en este caso, resguardando la salud de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, aquí efectivamente entra en juego el comité paritario. ¿Qué tipo de rol le vamos a brindar a los comités paritarios que surta efecto? Porque hoy día el rol de los comités paritarios tampoco es que, digamos, es algo tan potente, porque no se le ha dado o no se le da el empuje que corresponde. También es un tema de perfeccionar los temas de los comités paritarios para que podamos salir adelante. Y por otro lado, también hay que entender que los trabajadores hoy día se mueven de su lugar de trabajo al lugar de vivienda a trabajo, y eso lo hacen en el transporte público. ¿Qué pasa en el transporte público? No hay distanciamiento, la gente está aglomerada,
Si no, es que uno hoy día mirar la estación Baquedano cuánta gente se junta a las 7 o entre 7 y 8 de la mañana, cómo es la aglomeración, sin contar las regiones. Entonces, vuelvo a insistir, acá hay un tema. Entonces, si vamos a estar en el tema de qué o no se califica, yo primero le daría el resguardo. Ahora, tiene que ver efectivamente con un tema de las licencias médicas, que el trabajador va a tener una licencia de 14 días y algún seguro se lo podría cubrir, sí. El problema es qué pasa, y sería bueno que las mutuales o las personas de la ISAPRE o FONASA dijeran cuántos trabajadores hoy día están pagando la cantidad de la deuda que queda post-hospitalización, porque se paga la hospitalización, se paga la consulta médica, se paga, entonces los trabajadores seguimos pagando el costo de esta pandemia, tanto en lo económico como en lo sanitario. Y ahí es importante, y eso es bueno que se diga, que todo lo que se ha hecho hoy día ha sido porque se ha empujado y se ha forzado para que las mutuales tomen el rol de seguridad que corresponde, porque hasta ahora, durante estos años que han tenido, de verdad que ha sido insuficiente para resguardar la vida y la salud de los trabajadores. Además, quiero aprovechar este espacio, ¿no es cierto?, que creemos que la convicción de que el contagio de trayecto, ¿no es cierto?, que lo volvemos a entrar, es un contagio laboral, tiene que ser reconocido. A mí una mutual me dijo la otra vez, me acuerdo cuando fuimos a ponerle un lienzo en la Plaza Italia, o la Plaza de la Dignidad, me llamaron de la mutual y me dijeron, no, esto va a salir muy caro, nos va a afectar las utilidades. Pero, ¿estamos preocupados de las utilidades o de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras? Entonces, aquí se tiene que considerar como enfermedad laboral el COVID, porque si no los trabajadores van a seguir sufriendo el costo de esto, pero además no tienen la misma atención, no tienen el mismo concepto de pago de licencia, los cálculos se hacen diferentes. Entonces, el seguro, por algo de un seguro, de las empresas que no se hayan ocupado años anteriores, bueno, yo creo que está en las espaldas como para verlo. Ahora, si lo sentamos a año calendario y a mes cerrado, a lo mejor puede ser que le afecten algunos números, pero no llegar al punto de la catástrofe como se ha dicho acá. Y para ir terminando, presidente, creemos, ¿no es cierto?, que, y contarlo como experiencia propia desde nuestra realidad como trabajadores de supermercados, para evitar los riesgos de contagio, ¿no es cierto?, y vitales como para los trabajadores y trabajadoras, con enfermedades básicas. Aquí hay muchos trabajadores que tienen tienen enfermedades básicas, que también lo señalan acá, y que son más vulnerables al contagio y a la enfermedad del COVID, ¿no es cierto? Por lo tanto, también ahí tiene que haber un resguardo, no de la voluntariedad, sino que tiene que haber un resguardo también que les permita, por ley, ¿no es cierto?, revisar, ¿no es cierto?, los cuadros de enfermedades y resguardar la salud de los trabajadores. Pero vuelvo a insistir, yo creo que acá se centra en la discusión, presidente, y con mucho respeto lo digo yo, se cambió el tono de la discusión por resguardar la salud a resguardar la parte económica de las empresas, porque son empresas aseguradoras, por lo cual, ¿no es cierto?, ahí están guardando el ver que no gasten muchas utilidades o perder utilidades, pero también el propósito final es que las empresas puedan seguir del voluntarismo, ¿no es cierto?, actuando. En cuanto aquí necesitamos que si hay una empresa que no cumple como corresponde, bueno, tendrá que pagar el aumento de la prima que corresponde. Finalmente es eso. Si alguien no quiere pagar más, no sé, no pagar un seguro más caro, no tendrá rentabilidad, y para eso pondrá las medidas de seguridad y resguardo que corresponden. Entonces, hoy día estamos discutiendo todavía si el aforo se considera los clientes más los trabajadores, o se cuenta esto, estamos recién en ese espacio, o sea, ni siquiera hemos abordado, la verdad, el fondo de la discusión, que es resguardar la salud. Hay que darse una vuelta a los malls, hay que darse una vuelta a los supermercados, hay que darse una vuelta a estas aglomeraciones, aquí a May, dense una vuelta a May, por poner lugares de contagio. O sea, si alguien me dice que un vendedor de May no está con riesgo de contagio COVID, bueno, la verdad que ya no sabría cómo interpretar. Pero de verdad, presidente, que yo creo que la discusión tiene que estar en la salud de los trabajadores y trabajadoras, que no sigan pagando el costo de esta pandemia y de la crisis económica, sino que no en el fondo de si las empresas, en este caso las mutuales, van a perder o van a ganar plata. Yo creo que en ese punto hay que centrarlo, presidente. Muchas gracias, don Juan Moreno. Quiero ofrecerle la palabra a don Fernando Alvear,
si no están en condiciones, preguntarle a la señora Pilar quién sería la próxima persona a exponer. Los próximos, si es que no puede la Confederación de la Producción, la Asociación de ISAPRES, que está representada por su gerente general, señor Gonzalo Simón, quien está acompañado además por la fiscal, señora Gabriela Covarrubias. Presidente. Don Gonzalo, sí, senador Galilea. Es que quería, si es que se puede, quería que me aclarara don Juan Moreno dos cosas de las que él habló, para entenderlas bien. Uno, quería que me volviera a contar lo que sucedió, entiendo que en Calama, que quería entender por qué el trabajador prefirió no hacerse el examen y seguir yendo al trabajo sabiendo aparentemente que estaba contagiado, que lo más probablemente estaba contagiado. Entonces quiero entender cuál fue la lógica de ese trabajador para ir a trabajar teóricamente ya contagiado y sabiendo todo, en vez de irse a hacer el examen e informar eso. Entonces quería entender bien, para poder ir enfocando nuestras soluciones, quiero entender bien la psicología de este tema. Y la segunda cosa... Senador Galilea, perdón, ¿sí? Preferiría que podamos escuchar a nuestros expositores, porque si abrimos unos momentos de consulta en cada caso, entonces entiendo que don Juan nos va a acompañar toda la sesión. ¿Es así, don Juan? Así es. Entonces es para poder hacer la consulta después. Disculpe, senador Galilea, para... Ya, era para que Juan después lo tuviera ahí preparadito. Lo tenga anotado. Ya está. Pero le pregunto después entonces. Ya. Disculpe, para mantener un ritmo. Al representante, don Gonzalo Simón, o su representante legal, no sé quién va a exponer. Presentación. De la Asociación de ISAPRES. De la Asociación de ISAPRES, no sé si está don Gonzalo, ahí lo veo. Bienvenido, don Gonzalo. Le ofrezco la palabra a usted o a la otra persona que nos acompaña. Don Gonzalo. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Tenemos una presentación, vamos a tratar de tomar poco tiempo en lo que vayamos diciendo, anticipando más bien el tema de la conversación más que de la presentación. Lo primero, bueno, agradecer la posibilidad de que participe tanto el sistema de salud común como el sistema de salud laboral. Esto otorga una oportunidad de mostrar lo que los sistemas están entregando en relación con la situación de Chile y el COVID. La idea es poder entregar información ahora y eventualmente algunas sugerencias en los dos proyectos que tienen que ver con la situación que nos convoca hoy día. A nosotros nos parece muy oportuno analizar el tema que están viendo hoy día, por lo mismo que señalaba el senador Letelier al comienzo, en el sentido de que Chile está haciendo esfuerzo por tratar de ir caminando hacia la normalidad, que evidentemente mientras no haya vacuna habrá que trabajar o tomar todas las precauciones que se requieran. Y por lo tanto tiene una fecha límite. Este es un periodo que debería tener en algún momento un fin, en el momento que ya tengamos la solución definitiva, que es la vacuna. Por tal motivo nos parece que efectivamente es oportuno en ese camino paso a paso ir viendo cómo poder ir colaborando para que se acerque lo más posible a la normalidad. Ahora, creemos además que la participación de la mutual en esto puede ser muy importante por las características que tiene. En el sistema de salud común, FONASA y ISAPRE, prestadores públicos, prestadores privados, no tienen una facultad que es muy importante que sí tienen las mutuales, que es la relación con los empleadores, en el sentido de que las mutuales y el ISL tienen la posibilidad de ingresar a los prestadores, de trabajar con ellos, verificar internamente cómo está sucediendo, y eso le da una posición muy positiva en relación con esto, porque evidentemente que puede ser una entidad que ayude mucho y colabore mucho con el mismo proyecto que ustedes están en este momento realizando, dado que puede ser copartícipe de poner en práctica las mismas medidas que estos proyectos establecen. Por lo tanto, nos parece muy oportuno considerar esa
presentación. Nosotros lo que queremos es comenzar primero con algunos datos de lo que ha venido pasando con las ISAPRES. No nos vamos a tomar mucho tiempo en general. El primer semestre de este año, las ISAPRES ya han entregado 170.000 PCR, han dado una cobertura de 170.000 PCR, 60.000 test rápidos, a costo cero para la gente adscrita al sistema. Se ha dado 1 millón de atenciones a través de la atención médica telefónica gratuita, de tal manera que las personas reciban la ayuda para saber qué hacer en caso de tener algunos síntomas, cómo proceder en esa situación. Y se han otorgado ya el primer semestre más de 4.000 hospitalizaciones, de las cuales el 30% se atendió a través de la cobertura catastrófica, lo que les garantiza un copago no mayor a un monto que las personas conocen con anticipación. En telemedicina, que ha sido un cambio fundamental durante este año, que es algo que hay que estar observando y mirando, no nos vamos a cansar de repetir eso. En marzo, las ISAPRES atendían 133 consultas por telemedicina. En julio pasado, solo una ISAPRE otorgó 15.000 atenciones de telemedicina. El acumulado a la fecha son más de 100.000. Estas son consultas médicas derechamente otorgadas a través de esta vía, lo cual está cambiando la forma de otorgar la medicina. En licencias COVID se han otorgado ya sobre 84.000 licencias relacionadas exclusivamente con la pandemia, como digo, el primer semestre. En marzo se hizo la primera devolución de excedente a un poco menos de 800.000 personas. Esto suma en torno a los 150.000 millones a lo menos de beneficios que se han otorgado. Segundo semestre se pronostican 100.000 licencias solo por COVID, adicionales a las que ya se han dado. El segundo semestre se va a mantener de alguna manera esta tendencia, y se adicionó el proyecto que recientemente está funcionando, que tiene que ver con ampliar la cobertura maternal a las personas que vayan terminando la cobertura maternal normal. Se le agregan 60 días, y ahora se volvió a ampliar el periodo de catástrofe, lo cual vuelve a agregar un periodo adicional de cobertura, por lo cual se estima que va a pasar de 13.000 cotizantes al doble, alrededor de 26.000 cotizantes que van a recibir este tipo de licencias adicionales y fuera de lo que es la normalidad del funcionamiento del sistema. Sí. Hospitalizaciones que se esperan para el próximo semestre son 6.000 hospitalizaciones, puesto que el sistema de salud está empezando, ya se empezó a notar a contar del mes de agosto, un avance hacia la normalidad. Evidentemente no todavía la normalidad, pero ya volviendo de vuelta, digamos, del pic más bajo que se alcanzó en julio en cuanto a las atenciones, ya viene de vuelta, y por lo tanto las hospitalizaciones se van a empezar a poner al día durante este segundo semestre. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Habrá que ver. Se postulan también 280.000 PCR adicionales que se van a hacer durante el próximo periodo. Y las atenciones médicas telefónicas en torno a los 500.000 adicionales a las que ya se están dando. Por la apertura, esperamos que la gente empiece de a poco a ir a atenderse presencialmente, que creemos que ya está sucediendo. Y la telemedicina, que como decía antes, creemos que llegó para quedarse. Hay 180.000 consultas que se esperan para el próximo semestre. Como se puede ver, en el sistema ISAPRES, en el sistema privado, se han ido dando una cantidad importante, el acceso se ha mantenido abierto, los locales se han pasado a modo virtual, y por lo tanto las personas pueden requerir casi todos sus beneficios a través de esa vía. Las licencias médicas son un tema importante a tener presente, y la información que se maneja normalmente tiene que ver con las licencias médicas electrónicas, puesto que se captura fácilmente desde el inicio de la emisión hasta el otorgamiento de ellas mismas. Esto es lo que ha pasado de acuerdo a la información de la Suceso al 10 de septiembre de este año. Los cotizantes que tienen derecho a licencia médica en el FONASA son alrededor de 4.6 millones, los cuales han requerido
alrededor de 540.000 licencias en el periodo. Los cotizantes que tienen derecho a ISAPRE son 1.700.000 personas, lo que han requerido 142.000 licencias acumuladas a ese plazo que está indicado arriba. Eso quiere decir que del total de licencias, el FONASA ha otorgado el 76,8%, que es aproximadamente el porcentaje de la población, y la ISAPRE el remanente de 20,3%, que es el otro porcentaje de la población, a través de la seguridad laboral, que tiene alrededor de 6.300.000 trabajadores cubiertos a través de esa vía. En licencias médicas electrónicas se han otorgado 20.000, pero a esto hay que sumarle los permisos, porque además las mutuales otorgan no solo licencias médicas, sino que permisos en función del origen a cómo lo entreguen, y por eso que el número de las 20.000 licencias médicas electrónicas pasa a ser, como licencias médicas totales, alrededor del 10% cuando se agregan los permisos, que son un beneficio que es idéntico al beneficio de la licencia médica. Por lo tanto, al final lo que está sucediendo es que las mutuales están otorgando en torno al 10%. Aquí es donde eventualmente puede ser interesante lo que suceda en el futuro, a medida que las personas vayan ingresando al trabajo normal, al trabajo presencial. El trabajo que se puede hacer a ese nivel puede ser muy relevante y puede, por lo tanto, ir cambiando esas tasas en el futuro en cuanto al uso de licencias médicas desde las comunes, FONASA y ISAPRE, hacia las laborales. Habrá que ir mirando qué es lo que va sucediendo en el futuro. Respecto de las leyes que están en análisis en la comisión hoy día, analizar la ley que está en el boletín 13743, nos parece oportuno hacer un par de aclaraciones, como sugerimos que se aclaren un par de cosas. Una es que el contagio puede haber ocurrido, ya sea desempeñando sus labores presencial en el trayecto o telemáticamente, porque hoy día, ¿no es cierto?, hay gente que ya se ha desplazado a trabajar en la casa y por lo tanto puede haber ocurrido en cualquiera de esos tres escenarios. Es bueno, nos parece a nosotros, que la ley sea clara en ese sentido. Segundo, respecto de que debidamente justificado el rechazo, en caso de que una licencia sea rechazada, indicar que el hecho de no poder contactar a las personas no sea una causal justificada de rechazo. Eso es parte del trabajo que tienen las instituciones de contactarse con la gente. Y aclarar también que cuando habla de protección del mismo carácter a las personas, a la población de alto riesgo, entendemos que la protección del mismo carácter se refiere también a las coberturas que tienen que ver con prestaciones y con subsidio por incapacidad laboral, que también nos parece oportuno dejar muy en claro en la ley. Por último, en lo que tiene que ver con el boletín 13.600, se indica en el protocolo de seguridad que se deben hacer controles tanto de temperatura como de testeo rápido y regular. A nosotros nos parece que respecto de eso, la ley debería indicar adicionalmente que, hecho esas acciones, si el resultado fuera positivo, tiene que producirse inmediatamente la derivación a la mutual, de tal manera de que la captura de esa información se convierta en un acto útil, necesario, que prevenga el problema con los trabajadores, que lo arregle oportunamente y que impida o minimice el contagio con el resto de las personas. Que hecho esos controles, si el resultado es positivo, se produzca inmediatamente por parte del empleador la derivación a la mutual. Y eso, presidente, era lo que queríamos comentar respecto de este proyecto, que, como digo, nos parece muy oportuno y muy interesante. Muchísimas gracias, don Gonzalo. Muchas gracias por la presentación. Quiero ofrecer, señora Pilar, no sé a quién nos corresponde ahora, estar representante de la CPC. Sí. Presidente, desgraciadamente Juan ha tratado en estos minutos de integrarse y no ha podido entrar a la reunión. Algo falla en el link, así que le pido por favor, por su intermedio, a todos los senadores nuestras excusas, y yo haré la presentación. Entendemos que
entendemos que la industria de telecomunicaciones que lo está boicoteando, no se preocupe. Muy bien. No vamos a decir cuál, pero está bien. No, tiene la palabra don Fernando, por favor. No han pagado las cuotas, no han pagado las cuotas. No han pagado las cuotas. Pucha, Diego, vamos a pasar el platillo. Oye, presidente, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Nosotros quisiéramos destacar de que dentro del foro trabajadores empresarios que tenemos en la CPC, que está integrado por confederaciones de trabajadores que preside don Arturo Martínez y don Segundo Styling, más pymes como la SECH, como la CONAPYME y otras organizaciones más las ramas de la CPC, hemos tratado en varias ocasiones la vuelta al trabajo en condiciones de seguridad. Y acordamos en esas reuniones protocolos muy estrictos que las acordamos también con las mutuales de seguridad para los efectos de poder asegurar la vuelta al trabajo en condiciones de verdad seguras para los trabajadores y poder enfrentar la situación que todos estamos sufriendo. Estos acuerdos los hemos llevado tanto al Ejecutivo como a otras instancias para tratar de lograr que puedan caminar. Así que, primero que nada, quiero dejar constancia de nuestro interés en cuidar a nuestros propios trabajadores. En segundo lugar, presidente, al conocer este proyecto y esta preocupación, lo que hemos hecho es tratar de ver cuáles son los sectores no cubiertos, ¿no es cierto?, con estos daños. Y hemos estado en conversaciones con distintas organizaciones y también con el gobierno, y entiendo, presidente, de alguna manera con algunos senadores, viendo de la posibilidad de que se busque un mecanismo de seguro que pueda hacer frente al caso específico de la enfermedad del COVID. Lo hemos conversado también con la Asociación de Aseguradores y pensamos que hay espacio para buscar por esa vía un camino que permita a los empleadores contratar un seguro complementario de salud para lograr la cobertura del COVID que pudiera presentarse en muchos trabajadores. Esa es una situación nueva que estamos explorando. Creemos que de esa forma lo que lograríamos es una cobertura a través de un seguro que permitiría darle seguridad a todos los trabajadores y, por otro lado, también permitiría no afrontar de golpe para una empresa costos que hoy día no conocemos cuáles son. Entonces creemos que a través de este sistema, que sería una situación de búsqueda, una situación alternativa de emergencia, pero que creo que vale la pena investigar buscando la mejor solución posible ante la situación que estamos enfrentando. Así que diría yo, presidente... Muchas gracias, don Fernando. Que nos gustaría, presidente, dejar entonces, hacer presente que esta es una situación que está en pleno desarrollo, en el sentido que estamos estudiando las alternativas de seguro que puedan ofrecerse para que pudiéramos enfrentar en forma conjunta entre todos una buena solución a esta situación. Ya. Y en este sentido me puede complementar en lo que estoy señalando a la persona que me acompaña, a mi fiscal, que es Pablo Bovich, presidente, si usted le permite hacer uso de la palabra. Don Pablo Bovich tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias por la invitación. Básicamente quería comentar algunos puntos que creo que son muy importantes. Todos estamos muy preocupados por lo que está pasando con este coronavirus y el efecto que tiene en la salud de los trabajadores y, por cierto, las situaciones muy complejas que están ocurriendo en las empresas.
Esta situación efectivamente es de una envergadura tremenda y como tal ha sido decretada como una pandemia. Al ser una pandemia, lo que ha declarado la Organización Mundial de la Salud es que estamos frente a un tipo de enfermedad infectocontagiosa que efectivamente es muy difícil de poder controlar. Y los esfuerzos de todos los países en el mundo están en ese sentido, y de los trabajadores y las empresas también. Todos efectivamente entendemos que hay que tratar de tomar los máximos resguardos y las medidas que permitan prevenir los contagios y mucho más aún evitar posibles situaciones de fallecimiento, que serían, digamos, lo más indeseado. Eso yo creo que es algo, un sentimiento compartido, y en eso yo creo que no hay dos lecturas. Yo creo que es muy importante tener eso como base en cuanto a la situación que enfrentamos. Pero una cosa que yo creo que es relevante de cara al proyecto de ley y de cara a la discusión que estamos teniendo es la siguiente. Cuando hablamos de una enfermedad infectocontagiosa y hablamos de una pandemia, estamos hablando de una situación que efectivamente su origen laboral no es evidente, y de hecho, como todos sabemos, en Chile y en gran parte de los países del mundo, conocen todos, no tiene trazabilidad. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Efectivamente es obligación de las empresas, y es lo que nosotros estamos promoviendo, cumplir y contar con protocolos, ojalá conversados con sus trabajadores y acordados, para que efectivamente tengan un gran nivel de cumplimiento. Pero eso, que es un deseable y que es un esfuerzo que es importante que todos hagamos, es una cosa, y otra cosa es pensar que con ello se puede evitar efectivamente que ocurran los contagios. Eso lamentablemente no puede ocurrir. Eso nos encantaría que tuviera una línea, un orden, un seguimiento, y que todos tuviéramos cuenta que eso es posible de acotar. Lamentablemente, y así lo demuestra la experiencia internacional, no lo es. Es común en los países, vemos los casos de Alemania, España, Italia, Ecuador, Colombia, distintos países, ven que efectivamente hay que abordar esta situación, pero casi todos entienden que esto tiene un origen que no se puede vincular al ámbito laboral. La excepción está dada en los casos en que efectivamente se trabaja en establecimientos de salud, donde la presunción es efectiva, uno puede pensar que lo más probable es que los contagios hayan tenido allí lugar. En Chile también tenemos la misma regulación. La Superintendencia de Seguridad Social, digamos, ha establecido que en aquellos casos de trabajo en establecimientos de salud se puede presumir que el origen sea laboral de este tipo de enfermedad y se tenga, digamos, que contar con otro tipo de resguardos. No obstante, exceder y llevar esto más allá a todas las otras circunstancias es colocar a las empresas en una situación y a sus trabajadores en una situación muy compleja. Para quienes somos abogados, hay una máxima legal que siempre hemos comentado que es muy clara, dice: nadie está obligado a lo imposible. Pero si finalmente, no obstante los protocolos sanitarios que tomen las empresas, no obstante todos los resguardos que tomen, van a ser igual responsables en una situación que efectivamente no pueden controlar, podemos generar un gran daño en las relaciones laborales, podemos generar, por cierto, un gran daño al sistema de mutual, al sistema de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que tenemos en Chile, y yo creo que ese no es el objetivo. Aquí lo que no debiera pasar es que nos tiremos, es un tira y encoge entre quién paga la cuenta, porque aquí son personas las que están en el medio. No es un tema solo financiero, es un tema de personas, no es un tema de dinero. Por cierto, hay dinero de por medio, pero aquí lo importante es salvaguardar la salud y la vida de las personas. Hay un artículo 184 del Código del Trabajo que es muy categórico y que nos genera gran preocupación. No queremos que esta situación termine en una industria del litigio y de la conflictividad. El artículo 184 lo que establece básicamente es una especie de responsabilidad objetiva, por no decir a todo evento del empleador, respecto a la salud y vida de sus trabajadores. Nosotros entendemos que en circunstancias normales eso es lo que corresponde, pero aplicar esa norma en una situación anormal como es una pandemia nos parece que es absolutamente desproporcionado. Esto es un daño para los trabajadores, esto puede ser un daño para las empresas, y yo creo que finalmente todos tenemos que trabajar juntos en la búsqueda de una propuesta que efectivamente nos permita hacernos cargo de esta situación que afecta a las personas. El proyecto entiendo que tiene esa intención, entiendo que la discusión que hoy nos motiva y nos tiene aquí presentes tiene esa intención, que esté Juan Moreno por los trabajadores, que estén representantes de las mutuales, que estemos nosotros y las ISAPRES y FONASA, todos tienen esa intención, pero yo les pido realmente que tomemos en cuenta la magnitud de la situación en la que nos encontramos, la pandemia y el carácter absolutamente excepcional que esta circunstancia tiene,
Y en esa excepcionalidad tratemos de buscar juntos un camino que nos permita efectivamente, por cierto, reducir al máximo los contagios y lograr que efectivamente preservemos tanto el sistema de accidentes y enfermedades profesionales que tenemos, como estas buenas relaciones y esta preocupación conjunta de trabajadores y empleadores. Como Fernando Alvear señalaba, nuestro presidente lamentablemente no ha podido conectarse hoy para conversar al respecto. Estamos disponibles para todo tipo de conversación con el gobierno, con esta comisión, con los trabajadores, con todos, en la búsqueda de una solución que efectivamente ayude a acotar al máximo los contagios. Ojalá terminar con ellos. Pero ustedes saben dónde estamos y Chile es un país más de muchos, vemos lo que está pasando en Europa y nos preocupa. Quiero manifestar esto con este tono, porque este es el tono que nos invita, el tono de la salud de las personas. No es un tono financiero, es un tono que efectivamente toca lo que es el día a día de la relación interior de las empresas. Rigidizar o tratar de establecer a un culpable, a un responsable, sin que esta persona o sin que se pueda efectivamente acotar adecuadamente los contagios, yo creo que puede ser una dificultad. Nosotros, toda la disposición y todo el ánimo de colaboración, y muy agradecido, presidente, a esta invitación, y una vez más excusamos a nuestro presidente Juan Sutil, que está muy interesado y realmente hizo esfuerzos hasta ahora, todavía estaba haciendo esfuerzos por conectarse y poder comunicarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias Pablo, muchas gracias a la CPC por su presentación. Señora Pilar, ¿nos queda alguien más? No, presidente, estarían todos los invitados. Muchas gracias. Quiero ofrecerle la palabra a don Rodrigo Galilea, que había pedido la palabra con antelación. Quiero recordar cuál es el propósito en que estamos. Estamos en una situación de excepción, en un momento donde queremos un marco legal que permita generar las obligaciones de cada quien de tener un protocolo sanitario, que esto no sea, por un lado, voluntario, que sea una norma legal, que haya instancias de participación y corresponsabilidad, que es lo que está en el primer proyecto, estos dos conceptos como temas centrales. Y en segundo término, han habido algunas sugerencias, en particular del sector comercio, que están expuestos por su evidente exposición a los clientes a una situación de riesgo, como también están en general todos los trabajadores expuestos a un factor de riesgo por el traslado al lugar de trabajo en el marco de una pandemia. Es decir, y eso lo vincula al segundo proyecto, lo que queremos es evitar que el riesgo de contagio por la necesidad de trabajar lo paguen los trabajadores. Ese es un criterio de línea base. Lo segundo es que es evidente que necesitamos incentivar la autodenuncia y que no ocurra lo que ocurrió en Calama. Porque si el trabajador hubiese sabido que le iban a pagar los primeros 4 días de la licencia y de que no tiene un periodo de carencia, bueno, se produce un incentivo perverso de no denunciar cuando uno es asintomático y cree que, disculpe la forma de decirlo, no muy elegante, pero que va a pasar piola. Y ahí necesitamos generar un mecanismo de que incentive la autodenuncia o que a lo menos no incentive el encubrimiento. Entiendo perfectamente lo que nos ha indicado Pablo Boy, representación de la CPC, y don Fernando. De parte de los autores no hay ningún interés de generar una persecución y, con todo respeto a los abogados, un nuevo mercado de trabajo para estar acusando a los empleadores como irresponsables y de tratar de hacer juicio por si es que un trabajador se contagia y menos si es que queda con alguna secuela. La intención no es buscar una culpa
una situación dolosa del empleador el que cumpla las medidas de protocolo que se establezcan por ley, o por lo menos los mínimos. Habrán algunos empleadores dolosos y nadie los quiere digamos, dejar que pasen sin responsabilidades. Y es evidente que las mutuales, por un lado, así que tienen responsabilidad en asegurar que las condiciones de trabajo sean las adecuadas. Yo lamento de que la primera inclinación haya sido usar un lenguaje que no contribuya a la situación excepcional en que estamos. Estamos en una situación de excepción y que necesitamos la concurrencia de todos de buscar una solución, porque la economía se tiene que reactivar, porque necesitamos que los trabajadores puedan trabajar, pero con medidas de protección. Yo quiero situar ahí el rol de las mutuales donde podrán cooperar. Y es evidente que si el trabajador llega a enfermarse, hay un porcentaje, y de los que se enferman con síntomas hay un porcentaje menor que termina hospitalizado, y no parece del todo razonable que él o la trabajadora, por ir a trabajar y por no poder quedarse en su casa en forma telemática, y hay empleos que no lo permiten, terminen encalillados en 3, 4 o 10 millones de pesos, digamos, porque se contagiaron y los tuvieron que entubar. Disculpen el extremo, pero y en eso yo quiero agradecer la propuesta de buscar un mecanismo de una prima o de un seguro que plantea la CPC, que me imagino que es para evitar que las mutuales le estén subiendo la prima a ellos por accidentabilidad o porque estén en un esquema tradicional de cobros de primas que hay. Entiendo que ese es el marco. Y creo que entre todos podemos buscar un mecanismo. Yo entiendo que el Ejecutivo por eso ha tenido la voluntad de avanzar en esta conversación como una necesidad. Le ofrezco la palabra al senador Galilea, a don Rodrigo, que había pedido la palabra. Gracias, presidente. Yo había pedido la palabra, así que voy a terminar de hacerle la pregunta a Juan, pero después voy a concentrar más en mis comentarios. Uno quería entender qué era lo que había pasado en Calama para ir buscando por qué esa persona había preferido quedarse callado e ir a trabajar sabiendo que eventualmente estaba contagiado, porque ese es un universo de problemas que hay que resolver, que tiene que ver con lo que decía usted, presidente, hace un minutito, de el caso de los 3 días de carencia, si es que la licencia es de menos de 10 días. Bueno, ¿cómo resolver ese aspecto en particular, dado que estamos frente a una situación que no tiene precedente, que es una pandemia, que no se parece a la enfermedad o al accidente laboral normal? La segunda cosa que no entendí muy bien de lo que relató Juan era esto de que las empresas le decían al trabajador, oye, no, mira, mejor ándate a la casa 14 días, a las 2 semanas, 3 semanas, lo que sea, y no hagamos la denuncia para que no me vaya a subir la prima en la mutual. Pero yo entendería que si una empresa hace eso es porque optó por, o dijo, ¿sabes qué? Es más barato pagarle el sueldo a la persona para que esté en su casa que autodenunciar esto y que me suba la prima de la mutual de seguridad. Cosa que en principio no la veo mala, no perjudica a nadie, porque si la persona era asintomático, se fue para la casa, se cuidó 14 días y la empresa le pagó el sueldo y después volvió. Bueno, es una solución que parece que perfectamente podría estar dentro del universo de lo factible y de lo legítimo. Pero quería entender si es que eso es lo que estaba contando Juan o no, porque eso en principio no me parece a mí nada de malo. Si es que le van a mantener el sueldo, bueno, perfecto, es una opción que tiene la empresa legítima. Pero yendo ya para que tratemos, presidente, de avanzar algo en este proyecto, es claro que nosotros tenemos 2 mundos que cubren los problemas de salud del trabajador. La ISAPRE y FONASA, por un lado, para la generalidad de las enfermedades, y las mutuales para lo que es enfermedad y accidente laboral. El COVID, en principio,
no parece ser, en principio, un accidente laboral. A menos que se probara, ahí yo tengo un tema con la presunción, a menos que se probara de que la empresa fue completamente demente en esta cuestión, que sabiendo le dio lo mismo, no tomó ninguna precaución, no siguió ningún protocolo, no hizo nada de nada de nada. Claro, eso cambia la situación y efectivamente ahí podríamos encontrarnos con que eventualmente en razón del trabajo, habría que tipificar muy bien eso. Pero lo que quiero ir, porque no voy a resolver yo hablando de esto aquí, es que debiéramos buscar la manera en que el régimen general de ISAPRE y FONASA con las mutuales, de alguna manera los hagamos conversar mejor, ahí la CPC dio alguna idea, para ver cómo diablo usamos de la manera más eficientemente posible ambos sistemas de salud que corren para un trabajador. Yo creo que ese es el desafío que deberíamos tener en nuestra cabeza. Nosotros resolvimos hace poquitito, lo votamos y tuvo patrocinio del Ejecutivo, el tema de las mujeres embarazadas, no sé si se recuerdan todos. ¿Y qué es lo que hicimos en la práctica? A través de la ley impusimos ciertas condiciones que la empresa tenía que dar para las mujeres embarazadas, que construimos una situación específica para ellas. Bueno, podríamos quizás buscar alguna idea de por ahí para avanzar en este camino, pero vuelvo a insistir, en esto tenemos que ser prácticos, tenemos que hacer conversar bien los sistemas, probablemente a la ISAPRE le fascine tirar toda la carga de esto a las mutuales, porque claro, lo que no gasta uno lo gasta el otro, y viceversa. Entonces aquí probablemente todos los discursos sean un poquitito binarios en este tema, pero nosotros como legisladores tenemos que entender la razón de ser de las mutuales, la razón de ser de FONASA, ver en esta situación en particular cómo hacer conversar mejor estos seguros, de manera de que en toda la línea, y eso es importante, en toda la línea respetemos este principio básico que usted bien decía, presidente, que es que nada de esto termine siendo de costo del trabajador, porque en eso estamos probablemente todos de acuerdo. Entonces, tomando los comentarios todos, vamos a tener que buscar cómo empalmar, cómo hacer conversar mejor ambos sistemas de seguros que tenemos para los trabajadores, cosa de que tengamos las mejores condiciones de seguridad, de que nadie mire al techo cuando tenga que preocuparse de la salud de sus trabajadores, y que si se da el caso de la enfermedad, bueno, hagamos conversar y ver bien cómo financiamos correctamente esto sin cargarle la mata injustamente a ninguna de las partes involucradas en esta situación. Eso quería decir, presidente. Muchas gracias, senador Galilea. Se ofrece la palabra. Senadora Goich, doña Carolina, tiene la palabra. Presidente, primero agradecer las presentaciones y la disposición, porque yo creo que aquí todos compartimos el objetivo que hay detrás. O sea, estamos en una situación excepcional donde todos tenemos que aportar desde el lugar en que estamos en el sistema de protección de los trabajadores, del sistema de salud, para que efectivamente se contenga el contagio. Entonces yo quiero reafirmar más bien esa postura. Me parece interesante cuando se plantea generar un seguro, si es que efectivamente lo que hace es garantizar algo que planteaba el senador Galilea con mucha claridad, que no sea el trabajador el que tenga que asumir el costo, que no sea la empresa por el aumento de la prima. O sea, uno entiende que si se toman todas las medidas adecuadas y hay un brote de COVID, que ahí es injusto en una pandemia decir esto aumenta la prima de siniestralidad, y los incentivos finalmente quedan mal puestos si es que el trabajador, porque no le cubre los días de carencia, no dice ante una sospecha de COVID que tiene, y la empresa no reacciona. Creo que ahí hay una discusión que no es la que queremos instalar sobre la mesa, sino que el proyecto lo que busca es poner en el tapete un problema que hoy día sí es real además cuando sabemos que esta pandemia se extiende más allá de lo que todos hubiéramos querido o lo que hubiéramos quizás proyectado, y por lo tanto hay que buscar esas medidas excepcionales. Lo hicimos con la extensión del postnatal, y eso significó que todos tuvieron que hacer un aporte, y yo creo que la idea es buscar fórmulas que sean equilibradas,
que permitan garantizar el financiamiento y también sincerar la situación. Yo quiero aprovechar y también de instalar un concepto distinto, porque a propósito de que esto se enmarca en la discusión del paso a paso, o más bien el planteamiento que ha hecho el gobierno, ¿no es cierto?, en conjunto con los actores respecto al paso a paso laboral, uno lo que ve también, lo digo desde la realidad de Magallanes, que hemos tenido la segunda ola o el rebrote fuerte, exponencial de contagio, con todo lo que significa, lo que ve es que la presión está puesta más bien frente a estas situaciones de cuarentena que se van a repetir, lamentablemente. O sea, eso es parte de lo que estamos viendo en países europeos que partieron antes. Entonces, tenemos que asumirlo así. No podemos seguir pensando que de aquí a marzo vamos a tener una vacuna y después va a cambiar y vamos a volver atrás. Eso no va a ser así. Probablemente vamos a estar todo el próximo año con cuarentenas que en algunas partes se van a dar o se van a ir levantando y volviendo a poner. Entonces, lo que uno ve hoy día es que hay muchas más empresas funcionando en cuarentena que probablemente están funcionando por servicios esenciales. Y hay toda una discusión que entre nosotros además la sabemos, lo hemos conversado con el subsecretario, con la ministra, donde el esencial tiene bastante manga ancha, por decirlo en términos muy coloquiales. Y también uno entiende que las empresas después de 6 meses tienen que tratar de hacer algo, si eso uno no lo desconoce. Me parece que quizás sería mejor que nosotros, las empresas que les permitimos funcionar, son las que tienen los mejores planes, o los planes más adecuados para actuar frente al COVID, la que garantiza la trazabilidad del 100% de sus trabajadores. No sé si me explico, es como cambiar el switch, más que permitir algo que es bien a la chilena, de un poco hacernos trampa entre nosotros. De decir acá la empresa esencial y todos nos hacemos un poco los locos cuando sabemos que empezaron a fructiferar los deliveries que son para otras cosas, no sé, podríamos poner varios ejemplos, o la tienda que vende alcohol gel y que con eso pasa a ser tienda esencial, aunque solamente tiene una vitrina con alcohol gel y no es la esencia de su negocio, para poner algunas cosas que pasan hoy día. Entonces yo quiero hacer como una invitación, Presidenta, aprovechando todos los que estamos aquí, a que digamos, si esto es algo con lo que vamos a tener que convivir, si no podemos frenar la actividad de una empresa por un tiempo tan prolongado, más que buscar burlar la norma o extenderla, ¿no es cierto?, estirarla con elástico, pongamos sobre la mesa el cómo se garantizan las condiciones adecuadas y que ese sea el criterio. Yo entiendo que ese es el ánimo del paso a paso laboral, pero me parece que falta explicitarlo, decir, o sea, aquí de alguna manera cambiamos el switch, esta es la realidad que nos toca, y frente a eso, cómo están los incentivos correctos para cuidar la salud de todos los trabajadores y trabajadoras, que es finalmente lo que queremos. Gracias, Presidente. Muchas gracias, senadora Goich. Presidente. Antes de ofrecerle la palabra a don Fernando, que está pidiendo. También están pidiendo los presidentes, los de la mutual, los representantes de las mutuales, perdón, también están pidiendo la palabra. Ya. Antes de dársela, quiero ofrecerle la palabra a don Pedro, subsecretario, o no sé si él quiere más al final, donde una de las consultas que yo les había planteado es que hoy uno de los problemas que necesitamos resolver son los periodos y las fechas, los días de trabajo de la carencia. Y probablemente uno puede pensar en establecer que en vez de que la licencia dure 14 días, dure 10, y que nos hagamos cargo entre el Estado y los empleadores de cubrir esos 4 días, quizás el Estado 3, el empleador 1, buscar una forma de que no haya un desincentivo para que el trabajador pida. Es evidente que ahí le deberíamos preguntar a la comunidad científica, y quizás Carolina nos puede ayudar en eso por ser integrante de la Comisión de Salud, de que normalmente cuando hay un periodo de incubación, la patología cuando es fuerte ya se sabe antes del día 10. En otros países están con un par de días menos para definir cuál es el periodo necesario para saber si hay contagio o no. Pero lo quiero plantear porque eso puede ser parte también de ir ajustando cobertura. Podemos definir esta licencia de fines laborales sin las penalizaciones que requieren y ver cómo ayudan a ver los costos y la cobertura
las mutuales, las ISAPRE, FONASA. En el fondo es cómo aliviamos esa otra dimensión. La CPC ha planteado el mecanismo de seguro como uno de los caminos. Entiendo que nos vamos aproximando a aquello. No sé si don Lorenz es el que está pidiendo la palabra o quién de las mutuales. ¿Cómo no? Pero... ¿Micrófono? Sí, no, Pilar, no sé quién está de las mutuales. Le ofrezco la palabra a Pedro Pizarro y después al representante de la mutual. Don Lorenzo Constant, sí. Ya, primero don Pedro está pidiendo la palabra o para después. Que no, no, yo al final, presidente, prefiero escuchar en esta instancia, pero al final tenemos algunos comentarios. Muchas gracias. Don Lorenz, tiene la palabra. Está sin micrófono, Lorenz. Micrófono. Lo tengo. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Gracias, presidente. Bueno, como representante de las mutuales, efectivamente, aquí los actores tenemos que ponernos de acuerdo. Yo quisiera contar dos aplicaciones que han habido y que son beneficiosas en ese aspecto. Una, hasta hace un tiempo había una cotización adicional, que era la famosa 005, que era una ley que se renovaba cada 2 años y que permitía solventar gastos extraordinarios que no tienen que ver con la prima y que eran disposición de la autoridad. Por ejemplo, bonos especiales y otras cosas que permitían solventar eso a través de la tasa. Y la otra experiencia positiva, y que la senadora Goich fue la promotora de esa ley, fue que este mismo sistema de mutuales hizo, a través de eliminar ese 005, pero mantener una tasa menor para atender a los padres, a las mamás o también a los tutores que tengan al cuidado un niño con una enfermedad terminal. Y eso es un sistema que es fácil de aplicar, que permitiría, tirando los números, viendo si efectivamente se podría aplicar de manera transitoria. Entonces, eso significaría que en un periodo de tiempo, que nosotros suponemos que va a haber una vacuna, permitiría hacer un aporte en este sentido. Pero yo quisiera decir, presidente, que como mutuales no puede haber cosa más lejana que nosotros no nos preocupemos de la salud de los trabajadores. Nosotros hemos puesto, igual como ha puesto el Servicio de Salud, ha puesto a disposición los horarios, los hospitales, y yo personalmente lo he visto en los hospitales de la mutual. Entonces, nuestra preocupación, para que no quede ninguna duda, no son las utilidades. Nuestras empresas no tienen fines de lucro, además, son inversiones, aportes a proyectos y muchas otras cosas que hicimos. Entonces, yo cuento este tema adicional porque podría haber una salida en ese sentido. Un periodo transitorio, con una ley que puede ser de un corto plazo, en que uno pudiera evaluarla, y esta discusión en que cada uno trata de... Nosotros, nuestra responsabilidad no es perjudicar al trabajador. Nuestra intención también, como responsabilidad de administradores, es tener la sostenibilidad de manera adecuada de este sistema, que es muy bueno para los trabajadores. Entonces, para que no quede la impresión de que nuestra intención es esa, presidente. Quiero decirle al doctor Jaramillo que tiene una idea que podría complementar lo que yo acabo de decir. Además. Una cosa, que hoy día tenemos un uso que consideramos subóptimo de los contactos estrechos, porque lo hacemos mantenerse en aislamiento 14 días, por ejemplo, cuando podríamos hacer una PCR al día 8º, que está demostrado que es el día que tiene mayor rendimiento, junto con optimizar también la disponibilidad de PCR para poder hacer los diagnósticos ojalá en el día y no esperar varios días para no tener que aplicar estas carencias. En general, los casos, cuando son confirmados, se le indica 14 días, esos casos no tienen carencia. Por lo tanto, tenemos hoy día un escenario distinto. Hoy día estamos, por ejemplo, aplicando el testeo de PCR en saliva con procesamiento en pool, lo que permite aumentar la capacidad de testeo. Entonces, tenemos herramientas que nos podrían permitir hacer más óptimo el diagnóstico en términos de oportunidad y también hacer más óptimo el aislamiento en términos de duración. No solamente para los casos comunes, sino que para los casos laborales, sino que también para los casos comunes donde encontramos que hay riesgo
o sea, que no somos eficientes hoy día en ambos sentidos. Eso es, presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias. Quiero valorar mucho la idea del doctor. Yo entiendo, solo para compartir una información, entiendo que fueron las mineras que una forma como abordaron el tema, hablaban del sistema de mantener a sus trabajadores en grupos más o menos cerrados y donde iban haciendo no solamente el examen del PCR, sino un tipo de examen rápido y que permitía complementar las medidas de prevención con situaciones de testeo que permitieron, conozco en el caso de la división del teniente, de reducir significativamente el proceso de contagio. Esta idea de si es que alguien está con esta licencia, no se asuste con el nombre, pero lo voy a llamar licencia laboral COVID, de nuevo tipo, no permanente, transitoria, y que si es que eso lo complementamos con exámenes en ciertas fechas donde las mutuales puedan entrar a ayudar, creo que es una forma, u otros actores, una forma importante para complementar. Había solicitado la palabra don Fernando Alvear. Sí. Gracias, presidente. Solamente reiterar que creo yo que se ve en la comisión un ánimo de buscar alguna solución y quiero contribuir a que podamos tener una solución que vaya en beneficio de todos los trabajadores y que tenga el menor costo posible a todos los interesados. Yo creo que nadie estaba preparado para una cosa de esta naturaleza cuando nos hubiésemos imaginado 6 meses atrás que íbamos a estar en la situación en que estamos hoy día. Ayer veía las cifras de Francia, por ejemplo, me llamaron mucho la atención. Francia tuvo su pic en el mes de marzo, primeros días de abril, con 7.000 casos. Hoy día está con 10.000 casos. Entonces, esto no es algo que haya terminado. Vamos desgraciadamente, lo más probable es que tengamos rebrotes acá también. Así que mientras más luego podamos buscar una fórmula, presidente, en que todos contribuyamos y tengamos un sistema que permita cubrir estos nuevos gastos, hagámoslo. Entonces ya tenemos el ejemplo anterior que usted mismo promovió junto con la senadora Goich en esta comisión y dio un muy buen resultado. La situación de cobertura para la situación de los padres y madres con niños que no podían quedar solos. Busquemos acá también una solución. Yo creo que nosotros ya hemos iniciado algunas gestiones. Yo entiendo que naturalmente el Ministerio del Trabajo acá le cabe un rol principal y nosotros estamos dispuestos a colaborar con el Ministerio en la búsqueda de esta solución. Hemos conversado ya con la Asociación de Aseguradores, como dije, en la búsqueda de un seguro complementario de salud que pudiesen tomar los empleadores para cubrir los riesgos de esta enfermedad. Eso es un camino que tenemos que explorarlo a fondo para buscar la solución. Es un camino, pueden haber otros, pero creo que lo más importante es que entre todos pongamos la mayor voluntad para realmente solucionar el tema. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Se ofrece la palabra. Presidente. Don Juan Moreno. Mire, yo antes de responderle al senador Galilea quiero hacerle una precisión. Para que hay un manual que del paso a paso que salió por el subsector del supermercado, ¿ya? Solamente aquí el rol de las mutuales tiene que ser preventivo y curativo. Pero ¿qué pasa? Que hoy día las mutuales no están haciendo preventivas, porque aquí hay que entender que, como todo negocio, hay que satisfacer al cliente y los trabajadores son desechables. Entonces, quiero ponerlo en el término de que los trabajadores, al final del día, también tienen miedo a que después que vuelvan de la licencia médica y del COVID, que lo estamos viendo porque aquí hay que entender. Nosotros como sindicato tenemos miles de trabajadores afiliados. ¿Somos un ente válido para referirnos sobre este tema? Claro que sí. Ahora no sé con quién conversarán otros que demuestren la misma cantidad de representación, que también tiene que ver con la realidad. La representación es
igualdad de realidad. O sea, yo, si me preguntan cómo se maneja el sector supermercado, se lo voy a responder como quieran. Pero mire, presidente, para responderle al senador Galilea, aquí efectivamente este trabajador es el miedo a que no seguir trabajando o generar un estigma. Por X motivo, ese trabajador no dio a conocer el resultado hasta que se vio ya, ¿no es cierto?, que era positivo. Pero ¿qué pasa acá, presidente? Para que se tome en consideración, porque estoy escuchando que se están llegando a acuerdos, me parece súper bien. Pero no olvidemos el tema preventivo. No se apure, don Juan. Ya. No se apure tanto. Antes que me diga que no tengo tiempo. Miren, en el paso a paso dice, en áreas comunes dice, mantener ambientes ventilados. ¿Eso ocurre? No ocurre. Facilitar condiciones e implementos necesarios para asegurar higienización de manos frecuentes en áreas comunes. ¿Ocurre? Muy poco. Demarcar separación de 1 metro de distancia delante de los mesones de atención, cajas de pago, pasillos y otros lugares de alto flujo de personas. ¿Ocurre? Sí, está demarcado. ¿Se cumple? No se cumple. Y eso lo vemos con las aglomeraciones que ocurren en los supermercados. Instalar barreras físicas que impidan el paso de gotitas como láminas de plástico entre el personal que atiende al público. Sí, hoy día ocurre en algunos centros donde hayan organizaciones que puedan fiscalizar, como sindicatos o algún comité paritario que esté empoderado. Aumento sustancial en la segregación de ambientes por turno y área, en este caso significa casinos, ingresos, filtros, pasillos, bla, bla. No se cumple. Definir, implementar y controlar un plan de limpieza y desinfección de establecimiento, una responsable de llevar a efecto, no se cumple. Carros y canastos, en especial de manillas, ¿se cumple la sanitización? No en todos lados. ¿Por qué? Y podría seguir haciendo esto, pero hay un tema que tiene que venir con el tema de contacto estrecho como enfermedad laboral. Dice, el plan de paso a paso, dice, mantener distanciamiento. De mantener distanciamiento físico. O sea, si yo no tengo distanciamiento porque mi lugar de trabajo queda, no sé, viajo, me tengo que tomar el transporte público, el colectivo, el metro, yo no lo tengo, no tengo el distanciamiento físico. Entonces, si me contagio ahí, mi probabilidad de contagio es mayor, porque me estoy moviendo. No así las personas que están en cuarentena y que tienen restricción de movilidad. El tema del uso de la mascarilla, el tema de no pueden haber más de una persona por cada 10 metros cuadrados. Dice que las empresas deben tomar la temperatura al ingreso a los trabajadores, no se toma la temperatura. Dice que los clientes deben tener cierta rigurosidad o cierto tema para el ingreso, o sea, la fila, demarcaciones, ¿se cumple? No se cumple. O sea, el mismo paso a paso donde instruye temas que tienen que ser de obligación para cumplir por las mutuales, que son los que prestan servicio y le venden un seguro a las empresas para que prevenir accidentes o temas laborales como estamos, no se está cumpliendo de la fiscalización porque no todo puede ser teleconferencia, tiene que ser presencial. Por otro lado, la inspección del trabajo, la dirección del trabajo, el Seremi de Salud no dan abasto, tampoco va a tener un inspector en cada uno, por lo tanto eso significa que tenemos que recurrir a las mutuales, comités paritarios para que puedan resolver este tema, cosa que no se cumple. Y el tema de la cuarentena preventiva, que podríamos decir que sí, porque el trabajador recibe todos sus días pagados, es como unas mini, entre comillas, vacaciones por 14 días. El problema es eso, que no quedan antecedentes de las mutuales, por lo tanto, o del seguro de salud, por lo tanto, efectivamente, ese trabajador que se lo mandó a cuarentena preventiva porque tenía contacto estrecho y todo lo demás, esos 14 días, al final queda como NN en el registro, no queda clasificado si fue laboral o no laboral, porque aquí lo que yo entiendo, lo que busca el proyecto es clasificar la responsabilidad de las empresas con los trabajadores en el estado de que se encuentren trabajando. Entonces, por eso yo creo importante que cuando nosotros levantamos los temas, tienen que ser del orden. Ahora, aquí la falta de fiscalización, claro que ha sido, a vista de paciencia, esta cosa yo entiendo, todos queremos que la economía se vuelva vuelva a su canal propio, ¿no es cierto?, a reactivarla, que todos queremos ver a la pega, no queremos tener 2 dígitos y algo de cesantía, todos queremos eso, pero también no queremos muerte, también no queremos que los trabajadores sigan pagando un costo asociado
a una pandemia que nadie la esperaba y nadie la vio. Pero vuelvo a insistir, el esfuerzo de los trabajadores ya lo hemos hecho, quiero decir, solamente lo hemos hecho porque hemos aportado más de 11.000 millones, entre el 10% y el seguro de cesantía, y el Estado ha puesto 4.000, y los privados ausentes de esto. Entonces, también hagámonos cargo de lo que está pasando acá. Ahora, sobre el tema del seguro complementario, nosotros que ya les voy a hablar de las vivencias nuestras, del seguro complementario, yo tengo seguro complementario con la empresa, sí, tengo seguro. Pero si a mí me ponen otro seguro complementario, yo sigo cargándole, en este caso, el costo al Estado, porque el Estado me va a mandar a FONASA, me va a tocar ir a la FONASA o ISAPRE vendiendo mi seguro médico. Pero aquí lo que buscamos es que se busque la responsabilidad de las empresas en el cuidado, presidente y senador. La protección real a los trabajadores. No estamos buscando aumentar el costo, si ese es otro tema. Lo que estamos diciendo acá es que se pongan las medidas preventivas. Se ha escuchado harto ejemplo. Bueno, pongámosla en marcha. ¿Por qué en estos 5 meses no se ha hecho? ¿Por qué no se ha cumplido un plan de fiscalización por parte del Estado a través de sus, en este caso el MinSal o Dirección del Trabajo o las mutuales? No han hecho un plan de fiscalización para ver qué empleador cumple y quién no cumple. Por eso yo digo, con todo el respeto, es que claro, es difícil pasarle la cuenta o un cargo, en este caso al cliente, que son las empresas, porque sale más barato que el trabajador desechable, total, rota, se va. Pero creo que eso no es el tema, presidente. Por eso yo le digo, el mismo plan paso a paso que está aquí, que está acá, que salió hace poquito del horno, el del subsector de supermercados, señala varios temas que tienen que ver para el cuidado de los trabajadores y que no se cumple. No se cumple. Entonces aquí la voluntariedad nuevamente la ponemos en la mesa, pero nosotros necesitamos, lamentablemente, aquí somos un país leguleyo, necesitamos que la ley especifique qué es lo que es y qué es lo que no es. Eso, presidente. Gracias. Estamos llegando a la hora de término de la sesión. Yo quiero valorar mucho lo que hemos conversado. Quiero ofrecerle la palabra a don Pedro Pizarro. La voluntad es efectivamente construir un acuerdo sustentable, establecer requisitos en la ley, que los protocolos sanitarios no sean voluntarios, que no sea un acto administrativo, que haya una obligación legal, de forma tal que habiendo esa obligación legal podemos activar efectivamente la fiscalización, que los comités paritarios estén empoderados, y en aquellas empresas donde no hay comité paritario vamos a tener que generar un mecanismo distinto, y donde la situación donde el trabajador o trabajadora que denuncie no tenga riesgo a su empleo. No estoy hablando de los buenos empleadores, estoy hablando del caso de los malos empleadores que a veces usan malas prácticas en eso, y ver cómo entre todos podemos activarnos. Y yo creo que ¿tiene urgencia esto? Sí, tiene urgencia. ¿Que esto nos va a acompañar a lo menos un año antes que haya vacuna? Sí, nos va a acompañar a lo menos un año. Es evidente que las mascarillas, voy a poner un ejemplo, debería ser responsabilidad del empleador, y una mascarilla que funcione. Y a la vez, disculpe que me voy a poner medio ambientalista en esto, y estos de papel que se botan por todos lados no nos sirven, contaminan más que la Tres Marías. Entonces necesitamos buscar una situación seria, y no quiero decir que las Marías contaminan, no se me entiende mal, pero lo que quiero plantear es que necesitamos buscar una conversación constructiva entre nosotros, que es lo que todos queremos. Entonces, don Pedro, le ofrezco la palabra, viendo cómo en esta semana podemos avanzar en esta materia. Don Pedro. Perfecto. Gracias, presidente. Ahora, yo creo que ha sido una sesión sumamente interesante para ver de que hay ánimo de encontrar las soluciones a los 2 puntos que diría que son los fundamentales que están sobre la mesa y que son los que preocupan a los trabajadores, y coincidimos en que el costo no puede ser de cargo de los trabajadores, que es el tema de los días de carencia, y que es el tema de qué ocurre con las cuentas, hospitalizaciones que puedan existir para aquellos casos en que se contagien. Creo que son los 2 temas principales, y donde han surgido varias alternativas para ir encontrando soluciones, y por consiguiente, como Ejecutivo, consideramos que se está yendo por un buen camino. Respecto a lo que se estaba mencionando, presidente, el paso a paso, a ver, yo quiero recordar que el plan paso a paso se basa en normas legales, porque las recomendaciones obviamente que no van a estar como ley porque son la casuística de cada caso, pero la idea central general del deber de protección, eso sí está en una norma legal, y de ahí derivan, y eso sí está fiscalizable, y eso
Y quienes fiscalizan son la ADT y la Seremía de Salud. Las mutuales no fiscalizan este tema. Entonces, y que en la misma página está la posibilidad para hacer las denuncias directamente en línea. Entonces, si no se está cumpliendo, el camino es denunciarlo. Porque ocurriría exactamente igual si esto está como algo administrativo o algo como ley, si hay un problema de fiscalización. Entonces, el problema de fiscalización no es un problema de la fuerza de la fuente en la cual esté el protocolo, sino que exigir el cumplimiento del mismo. Ahora, respecto de los otros dos caminos, creo que están todos los actores acá en la mesa y las alternativas que se han ido planteando, concordamos que van por ahí. Sería importante poder ver números. Yo le preguntaría, por ejemplo, ya que están las personas de la ISAPRE y de las mutuales, si estos porcentajes de licencias médicas que se están viendo ahora con COVID, que es que un 10% corresponde a licencias médicas laborales, ¿es un número que se asemeja a lo que ocurre antes de pandemia o ha tenido alguna diferencia en el tiempo? ¿A qué voy? El año pasado también eran un 10% de licencias que eran cubiertas por las mutuales por ser de motivo laboral, o era un número distinto, porque eso nos va a permitir ir viendo cómo el sistema en su globalidad ha ido colaborando en otorgar las soluciones, y probablemente nos permita ir viendo porcentajes o probabilidad de que uno y otro vaya ayudando por ese lado. Y respecto de los periodos de carencia y el tema de que la licencia fuese 10 o 14, creo que ahí sería importante conocer un poco la visión médica. O sea, no sé si es lo mismo una licencia de 14 o de 10 y si logra el mismo resultado. Si lograse el mismo resultado, probablemente podemos avanzar en analizar eso, y probablemente esos 4 días que se puedan descontar, si no tiene un efecto a nivel de salud, sí puede tener un impacto a nivel de lo que es el periodo de carencia. Comparto el sentido de urgencia que usted señala, presidente, y creo de que podemos avanzar en base a propuestas con todo lo que hemos escuchado hoy día. Muchas gracias, subsecretario. Yo quiero agradecerles a todas y a todos que nos hayan acompañado en esta sesión. Creo que hay una urgencia grande. Les propongo que nos puedan acompañar en el debate que vamos a seguir teniendo esta semana, porque entendemos que esta semana necesitamos llegar a un acuerdo de un marco para este fin. Tenemos experiencias diversas en el país que nos permiten aprender de la dinámica. La de Punta Arenas sin duda es una muy relevante, porque la gente no anda paseando en la calle habitualmente, y están yendo de las casas al trabajo y de vuelta, y igual están con brote muy fuerte. Un buen ejemplo de lo que queremos tratar de proteger. Agradecerle a todos nuestros invitados, a los representantes de las mutuales, a los representantes de las ISAPRE, a los representantes de la CPC, a todos los que nos han ido acompañando, a la ICL, agradecerle mucho que nos haya acompañado. Lamento que no haya podido acompañarnos el representante de FONASA, que habría sido de utilidad poder escucharlo, pero me imagino que don Pedro va a poder conversar con ellos y ver si en el transcurso de la semana le voy a pedir a la Secretaría que nos ayude a armar un esquema, y yo voy a colaborar con ellos para que tengamos un marco de temas a abordar. Agradecerle también a don Juan Moreno, que creo que representa una de las dimensiones del mundo del trabajo, que es la que tienen atenciones de público y que requiere una consideración muy, muy especial, y probablemente lo mismo va a ocurrir para el sector público, donde si bien no tienen la misma dinámica, pero los trabajadores del sector público necesitamos ver también en este paso a paso cómo abordarlo. Y va a pasar lo mismo, me voy a meter en un tema más complejo y peliagudo, que es la educación, porque los profesores y los asistentes de la educación van a querer tener sus garantías al ir a trabajar, y van a ser, no quiero que se malentienda lo que voy a decir, pero parecido al comercio, donde al recibir a mucha gente de afuera, entre comillas, están expuestos, y por tanto vamos a tener que ver cómo el Ministerio de Educación o el Estado como responsable también toma las medidas para asegurar y proteger la salud de las y los trabajadores del sector de educación, que quizás en un extremo es el más expuesto junto con los de salud. Quiero agradecerles mucho
a todos. Espero que durante la semana los podamos invitar a nuestras próximas conversaciones.